Buenas, en esta cápsula retomaremos lo que quedó de un primer video sobre Charly García, es decir, nuestro resumen del texto del libro, ¿no?, de Roque Di Pietro, Esta noche toca Charly. En ese video anterior hablábamos un poco de las primeras críticas que recibió Charly García y cómo de a poco ese trato crítico va a ir haciendo mella en el músico, quien va a ir configurándose poco a poco como una figura pública controversial en sus actos, cuando en un primer momento, al parecer, lejos estaba de todo ese ámbito polémico. Como vimos en el video anterior, la mirada de la crítica musical y periodista Sibila Camps para el vanguardista diario La Opinión de ese entonces, ¿no? Fue totalmente negativa respecto a el primer recital de Serú Girán, es decir, el grupo que había conformado Charly García en 1978. Esto de decir que era un no grupo en un recital con voces hermafroditas es realmente una crítica importante hacia las ideas hacia la música de Charly García. Sin embargo, podemos decir que no todos coinciden con ese registro. Es más, hay videos de esa presentación de obras que muestran un muy buen desempeño de grupo. Sin embargo, decía la periodista Camps que las letras ininteligibles por voces hermafroditas, que cuando se hacen esporádicamente comprensibles revelan el mayor vacío o en su defecto lugares comunes, melodías mutiladas que no conducen a ningún lugar, la demagogia de las caminatas por el escenario, mientras la guitarra y el bajo aumentan el volumen. Básicamente tenemos una crítica despiadada ante el grupo. Sibila Camps, desde la contratapa de la edición dominical de La Opinión del domingo, observó, de todos modos, el aporte de Pedro Aznar, de quien decía: es de lamentar que el joven bajista, por Aznar, no pueda apoyarse en una estructura sólida y significativa, ya que dispone de un dominio técnico y una afinación singulares, dignos de mejor empleo. Al mismo tiempo, el poeta, compositor y periodista Pipo Lernud también fue crítico de esa noche y sugirió, de manera irónica, que los músicos, que tocaron en obras eran los dobles de Serú Girán. Esto va a ser parodiado por el propio grupo en la tapa del segundo LP, La Grasa de las Capitales. Abajo, en ese disco, en la imagen, aparece una franja amarilla con el título Descubrimos a los dobles de Serú Girán. Pero al menos Lernud va a rescatar algunos fragmentos del recital. Dice que, por ejemplo, Separata, en ese tema parece reconocerse al verdadero Charly. Bien, es verdad que esa primera noche el grupo tuvo algunos silbidos y un cantito que decía el que nos salta es un cheto, debido a que en un momento del concierto Serú hizo un tema disco, más bien en realidad una parodia llamado Disco Shock, que no fue entendido como lo que era, un chiste. Un mes más tarde, en diciembre del 78, los días 7, 8 y 9, Serú Girán se presentó en el Teatro Premier y Alfredo Rosso tituló Vimos al verdadero Serú Girán en su comentario para el Expreso Imaginario. De acuerdo a esta reseña, digamos, básicamente lo que vemos es que se trató del mismo show que se dio en obras, aunque sin orquesta, sin humoradas hacia la música disco y con un segmento especial para el lucimiento de David Lebón, de Charly García y de Pedro Aznar. Parecería que Rosso también se burla un poco de la crítica anterior que le hizo Lernud al grupo. Es más, Alfredo Rosso, hoy consagrado como uno de los periodistas más reconocidos e importantes del rock argentino, fue de los pocos que ya en las primeras presentaciones de Serú Girán tenía una mirada totalmente acorde con la grandeza a la que llegaría el grupo posteriormente.
Bien. En el Expreso, García dio su opinión sobre las críticas que le hicieron en el debut, ¿no? Veamos un poco en qué consisten esas críticas al Obras del 78. Dice García, bueno, lo de Obras fue como un precedente negativo. La gente estaba mal predispuesta y todas las críticas fueron malas. Musicalmente creo que no fue un debut malo. Escuché las cintas muchas veces. La gente que fue a escuchar música creo que salió conforme. Consultada para el libro y al releer su crítica en la opinión, Sibila Camps dijo, es una nota totalmente fallida que me gustaría no haber publicado, ya que unos años después me di cuenta de que no entendí nada del asunto. En los 80 tuve oportunidad de hacer reportajes extensos con Charlie, que por suerte fueron bien distintos. Bien, teniendo eso como marco, ¿no? Estas críticas, este primer recital mal recibido por parte del público y por los periodistas, vamos a ver hacia dónde deriva esta figura pública de Charly García y hacia dónde deriva también la consolidación del grupo Serú Girán. García se refiere nuevamente a ese polémico recital, a ese primer recital del que hablamos. Obras me pareció increíble, tocamos muy bien, pero pareció que la gente quería que hable y yo no subí para hablar. Hubo gente que salió muy contenta, por eso no entendí por qué el periodismo reventó tanto el recital. Aznar también dijo algo años después eh, que va a ser bastante acorde a lo que recién expresábamos con la cita de Charlie. Dice Pedro Aznar. La técnica de la época no permitía cosas tan arriesgadas como una orquesta más una banda de rock y fue una cosa muy ambiciosa de nuestra parte, que no fue entendida por la gente, pero ya sabemos, a Cerú le costó todo un año. Vayamos un poco a la intimidad del grupo y la evolución de Cerú Girán. Los periodistas del Expreso apuntaban que en Santa Fe hubo una actuación demoledora. Perdón. Charlie tocó un tanguito en el piano y comparan esta etapa de Serú Girán con los primeros meses de La Máquina de Hacer Pájaros. Comienza a sonar como un grupo, dice la nota del Expreso Imaginario, y no como cuatro individualidades, al tiempo que notaban que la grieta entre el cuarteto y el público empezaba a cerrarse. Dice la nota, cierto distanciamiento de la realidad provocado por su estadía en Brasil parece haber quedado atrás y sus músicas y letras vuelven a tener la densidad y el sentimiento que han hecho siempre de Charlie un compositor certero. Esto, reitero, lo decía el Expreso Imaginario. La comitiva, en ese ambiente, ¿no? Íntimo, estaba integrada por Daniel Greenbank, el sonidista Héctor Stark, que también, digamos, es un gran guitarrista, pero no, fue el sonidista de Serú Girán, María Lebón, hermana de David, y los plomos Toto, Peter y Quebracho. El sábado 17 tenían programado un show en San Nicolás, pero se volvieron a último momento y por eso les quedó el... Perdón, no se volvieron a ningún lado. En realidad se suspendió a último momento y por eso quedó el día libre para el grupo, ¿no? Almorzaron en lo de un fan rosarino y por la noche fueron al Teatro de la Comedia para el unipersonal de Gasalla. Ese quizás es uno de los primeros encuentros entre Charly García y Gasalla. Gasalla, un humorista reconocido, del que Charly García incluso le va a hacer la música de uno de sus programas a finales de la década del 80. Fueron todos al Teatro de la Comedia a ver a Gasalla, todos en realidad menos Moro, que por su condición de rosarino tuvo otras obligaciones. Y nos cuentan ahí, ¿no? En el libro de Di Pietro, que cada vez que iba a Rosario era, entre comillas, secuestrado por sus viejos amigos y esa madrugada volvió con un sospechoso aliento alcohólico, diciendo que lo habían llevado a una peña folclórica. Todo eso se detalla en el Expreso Imaginario.
Finalmente todos se reunieron luego en la habitación de García para una actividad que el músico mantendría inalterable con el paso de los años: escuchar la grabación del show del día anterior junto a sus compañeros de banda. En la entrevista con Kleiman y Basabru, que son los dos periodistas del Expreso Imaginario, García adelantaba el concepto del próximo disco, para el cual ya tenía todas las canciones de su autoría compuestas: Noche de Perros, que venía de Bucios, era, digamos, algo por fuera de esta composición que había hecho García; Paranoia y Soledad, que es un tema de Aznar; y alguna cuestión que tenía que ver con cierta música escrita por Le Bon y letras de García. Dice Charlie: en cuanto a música y arte, es toda una grasada, quizás peor que acá. Grasada está usada no en el sentido del Landru, dice el propio Charlie. Cuando habla del Landru es en referencia a un humorista gráfico, Juan Carlos Colombres, muy reconocido, que siendo de Recoleta, teniendo una posición social holgada, se burlaba un poco de su propia clase social en varias de sus historietas. Pero volvemos a lo que decía Charlie. No estaba hablando entonces del Landru, sino como una cosa fea, horrible, así como grasa de una pizza que toca a todo el mundo. Hay un tema que se llama así: es un candombe con influencia de rumba, dice Charlie sobre justamente la grasa de las capitales, que todavía no se conocía. Meses más tarde, García fue protagonista de la histórica portada del Periscopio, de la revista El Periscopio, codirigida por el periodista y luego músico uruguayo Jorge Nasser. Vamos a ir a... acá están un poco los conflictos con Patricia Perea, de los que después vamos a hablar, pero déjeme ver que acá están las críticas justamente del Periscopio. Bien, decíamos entonces, respecto de las críticas del Periscopio y de este periodista llamado Jorge Nasser. Básicamente las críticas que se le hacen en esa revista van a servir para la tapa de portada que estamos viendo ahí, que es la de la grasa de las capitales, con el famoso García ídolo o qué. Ese es un título que salió en esta revista El Periscopio. Dice Roque Di Pietro al respecto que también esa tapa debe ser de los pocos precedentes en la prensa gráfica de tan explícito maltrato hacia un músico que hasta entonces gozaba de cierto consenso sobre el valor de su obra. Pareciera que la tesis de la entrevista fue demostrar que Charly García estaba en su ocaso artístico y había abandonado la excelencia musical detrás de la zanahoria del éxito masivo. Los medios de comunicación digitan ídolos más febriles y menos urticantes, pero siempre logran su objetivo: tener contentas a las mamás, decía el enigmático copete de él, la revista del Periscopio. Uno de esos ídolos supuestamente sería Charly García. Es increíble cómo van mellando, o cómo, sí, si se quieren, van cada vez carcomiendo más la paciencia de García. Y veamos un poco esto que decimos, ¿no?, de la entrevista. Hablando sobre la música, las letras que hacía Cerú, le preguntan si eso no equivale a retomar la temática costumbrista de Sui Generis. García responde: no, porque en principio Sui Generis fue hace 4 años. Si lo juzgan musicalmente, Sui era folk rock, cantado en castellano. Fue una innovación, pero si escuchás a Cerú vas a ver que tiene mucho más que ver con lo de acá, a pesar de estar hecho en Brasil. Le retrucan los periodistas: nosotros vemos que el grupo no representa la música de acá. García dice: pero ¿cómo no? Todo lo que hay en el primer disco son cosas nuestras, todo es folclore y tango, nada más que lo tocamos en otro ritmo. Todo es súper de acá, contesta Charly García. Nos parece que el grupo no tiene una idea musical que lo una. Por un lado, David sigue tocando rápido pero sin muchas ideas. Pedro está evidentemente influenciado por el jazz rock y Moro y vos siguen en la misma línea de antes, le dicen los periodistas del Periscopio. Y Charlie, con bastante paciencia, le responde: pero a vos no te gusta nada, yo no veo que sea así, a mí el grupo me gusta, lo que pasa es que yo tengo que ser fiel a mí mismo y
eso que se ve que le estaban pidiendo estos periodistas, dicen, no me sale. ¿No crees que dejaste de ser un negocio? Le preguntan los periodistas. Por ejemplo, ¿cuánto hace que no te hacen una nota o que no salís en la tapa de una revista? García sigue con paciencia imperturbable y dice, yo nunca fui un reportaje. Hice los que quise y siempre vinieron a buscarlo. Si ahora no les interesa hacer notas a Charly García, no me preocupa. Vuelven los periodistas a recargar y dicen, para nosotros los recitales de Serú Girán fueron un circo rockero. García le responde, pero no te gusta nada a vos. Eso no lo comparto. Yo no lo viví así. Por último, o casi por último en realidad, los periodistas le preguntan qué van a hacer ahora. García responde, vamos a hacer presentaciones y también un programa de televisión. A lo que los periodistas le vuelven a responder de mala manera, tan malo como el micro que hicieron para el programa de Mancera. Esto es en referencia a, digamos, si no me equivoco, acá estoy eh, diciéndolo un poco de oído, pero son esos temas que salieron hace relativamente poco, digo, hace unos años, en los que se nota mucho que hay un playback, ¿no? Que salió por la TV pública, ¿no? Que son videos que estaban perdidos y que los reconstruyeron o que los encontraron y reconstruyeron un poco esas imágenes y de nuevo, ¿no? Se rescata sobre todo esta cuestión de que es muy visible el playback. Bueno, y acá los periodistas le dicen que era tan malo como el micro que hicieron para el programa de Mancera, a lo que García responde, no fue tan malo, casi no se notaba que era playback, fue muy cómico, parábamos de tocar y la música seguía igual. Obviamente está siendo irónico ahí Charlie con esto de que casi no se notaba que era playback. ¿Estás muy bien con Serú Girán? Fue la última de las preguntas. Dice, por supuesto, somos los mejores. García estaba convencido de la música que estaba haciendo y del potencial de Serú Girán, ¿no? Dueño de una paciencia infinita y que evidentemente y lógicamente fue perdiendo con los años, García dio detalles al Periscopio sobre el contrato con Shazam, la discográfica que estaba en ese momento, que antes de grabar el segundo LP estaba decidido a no renovarlo y de su precaria situación económica. Ahí en esa entrevista Charlie dice que el primer LP de Serú Girán lo pagó él, que fueron $3.000 que ahora le debía a la grabadora y que tenía que devolver la plata con el segundo disco. Y termina diciendo, ni siquiera soy dueño de la cinta para venderla afuera. Este LP va a pérdida. Puede ser que con el siguiente, si tiene muy buena venta, quede a mano con la compañía. Es decir, que pueda irme sin deberles plata cuando termine mi contrato. Quien hizo esta entrevista reflexiona años después sobre la misma y su tono negativo sobre García. Dice Nasser, pienso que Charlie se sintió tocado porque con La grasa de las capitales hace un disco mucho más a tierra, conecta mucho más con la realidad. Creo que recibió una devolución que transformó en algo genial. Y además está incluida el ídolo que era una data para entendidos, una guiñada, casi un chiste interno. Yo creo que recién ahora que llegó la arqueología al rock, está circulando el significado de aquello. Pero éramos rockeros zurdos marginales, eh, que no teníamos un mango, dice el Nasser, ¿no? Y por ahí venía un poco la crítica. Eh, y bueno, dice, volviendo a Charlie, él solía decir que los psicobolches, ¿no? Como los criticaba a ellos, entre comillas, porque dice, no, no éramos ni eso, éramos de nuevo rockeros, pseudo zurdos, marginales, que no teníamos un mango. Pero bueno, Charlie decía que los psicobolches lo habían rechazado, eh, pero nunca hubo nada directo de él hacia la revista o hacia alguno de nosotros.
Y es más, dice Nasser, te repito que con la gracia de las capitales ya estábamos de rodillas ante Serú Girán y para la época de la presentación de bicicleta directamente pensábamos que no había nada mejor que eso. O sea, el periodista, si se quiere, se retracta de esas críticas que hizo y reconoce que Serú fue una gran banda, quizás la mejor banda. En 1981 se volvieron a ver García y Nasser, el editor de la revista, que ya en ese momento había pasado a escribir para El Expreso Imaginario. Y se recuerda a Nasser que la onda era ir a pedirle perdón, casi a decirle, mira, qué razón que tenías. Eh, y Nasser reconstruye ese encuentro y dice, el loco, por García, me dice, ¿qué haces, uruguayo? Si fuera por vos, ahora estaría tocando el charango en una librería. Me morí de risa y la situación se descomprime inmediatamente. Yo luego ensayé una disculpa. Charlie, tenés razón, se nos fue la mano. Imagínate, ahora toco en una banda de rock y para mí sos el referente principal del rock rioplatense. Él se mató de risa, dice Nasser, por Charlie, ¿no? Y dio por terminado el asunto preguntándome a dónde se podía ir a hacer el clásico post-show. Vayamos ahora un poco a las críticas que le va a hacer Patricia Perea, ¿no? La clásica peperina, los conflictos con Patricia Perea. Bueno, mientras tanto, Patricia Perea, la famosa peperina que criticó muchas veces a Cerú y a García en particular, seguía quejándose del grupo, de la predisposición que tenía cuando iba a tocar al interior por no prestar los equipos a las bandas del lugar que no estaban en principio anunciadas. García explica un poco ese altercado con las bandas y dice lo siguiente. Cuando vamos al interior siempre tocamos con grupos de allá y son pocos los que tienen buena onda. Todos vienen sin instrumentos y quieren tocar con los nuestros. Eso está bien, lo aceptamos. Pero encima nos tiran pálidas porque el sonido no es como el nuestro. Obviamente, Héctor, por Stark, el sonidista de ese momento, nos va a hacer mejor sonido a nosotros porque nos conoce de hace tiempo, nos conoce más que a un grupo X. Eh, Cuando no sabe ni siquiera quién toca la guitarra o la batería. Incluso me acuerdo, dice Charlie, en Mendoza, que antes de subir, nosotros querían tocar 4 grupos. Dijimos, ok, pero cada grupo tocó más de lo previsto y cuando nos tocaba a nosotros ya era de madrugada. Perea decía que no había novedad en la música de Charlie y que era una continuidad de la máquina de hacer pájaros, pero que ahora estaba más acompañado en la parte vocal y se lamentaba por el poco espacio que tenía Aznar como compositor. García con el tiempo va esforzándose por revertir las malas críticas del primer Obras y se reconcilia un poco con el público, aunque no con Perea. En esta reconciliación con el público, en un recital posterior en el que persistía cierto pequeño sector, en este caso negativo, dice Charlie en pleno recital, hay mucha gente hermosa acá, pero hay algunos que están tirando monedas, chiquititas. Yo les diría que tiren billetes, porque las monedas no valen nada. De alguna manera, con la ironía, con el humor, trata de descomprimir un poco Charlie en medio del recital, ¿no? Vayamos a las nuevas críticas que va a hacerle Peperina, ¿no? Que va a hacerle Patricia Perea. Bueno, acá estaba lo del García mesurado que veíamos hace un poquito. Bien, las nuevas críticas de Patricia Perea, en este caso estamos en Córdoba en 1979, en Club Municipal, se presenta por segunda vez en el año en la provincia Charlie con Serú Girán y Perea dice que 2.600 personas pagaron cada una 7.000 pesos para entrar y dice que rotundamente no valió la pena. Participamos de un espectáculo decadente en el cual García empleó más su cotizado tiempo en hacer híbridas, cabriolas sobre el escenario que en usar sus teclados. Donde los temas más grasos
fueron desprolijamente ejecutados y en más de una oportunidad interrumpidos y acortados. Las voces no se explotaron como en otras oportunidades, dice Perea, se escucharon, otra vez aparece la idea de híbridas, desafinadas. El clima general no fue festivo, sino histérico y bufonesco. Si lo que pretende es hacer música y comprometerse con la denuncia implícita en la grasa, ¿no? En la grasa de hacer, en la grasa de hacer pájaros, iba a decir, en la grasa de las capitales, ¿no? Mejor que comience a rebobinar un poco a sí mismo. Lo mejor, por no decir lo único musical, fue una zapada entre Moro y Pedro, dice Perea de nuevo, siendo hipercrítica con Serú Girán. Y también dice algunos punteos de Lebón. El resto, una serie de tics musicales. En su libro posterior de Patricia Perea, de la década del 90, la periodista relata además el romance que vivía con el representante de Serú Girán, Daniel Greenman, y cómo rechazó a García y a otros integrantes del cuarteto. Dice la autora: a la Peperina la deseaban todos, se ponían re locos. Me hartó el acoso sexual, me harté de verlos drogarse, dice Peperina, de cantar en el escenario la paz, el amor y la libertad, y cuando bajaban hacían todo lo contrario. El autor Roque Di Pietro nos dice que para comprender la historia de aquel comentario lapidario debemos enterarnos de lo que ocurrió en el asado post-concierto de las mismas instalaciones del Club Municipal, en el que participaron técnicos asistentes Perea y Santiago Aguirre, productor cordobés del show y quien va a reconstruir la escena para el libro de Di Pietro. En esta reconstrucción, Santiago Aguirre dice lo siguiente: la cosa venía podrida de la última vez que tocó Charlie en Córdoba. Y en el asado, luego del recital, Patricia lo agredió a García diciéndole que la música que estaban haciendo era una mierda y que era un chorro. Una locura que García le respondió como un caballero. Recuerdo que le dijo: yo no te doy bola, te pido no me des bola a mí. Tené un poquito de educación de no provocar a nadie en una cena. Una cosa así, un dandy. Patricia, dice Aguirre, no era mala, solamente era quilombera. Antes de Peperina, de la canción de principios de los 80, frente a dos periodistas del Expreso, García igualmente se sacó un poco la bronca con Perea y dijo lo siguiente: quería hablar acerca de la corresponsal del Expreso en Córdoba, dice Charlie. Para mí es alguien que no entiende nada de nada y sin embargo manda una carta al Expreso y se la publican. No sé, yo pienso que ustedes no piensan que Serú Girán es un desastre, que tocamos mal y engañamos a la gente. Eso es mentira, más allá de las cuestiones éticas, filosóficas o lo que quieran meter. Eso de Córdoba, por ejemplo, la gente se volvió loca y después sale que somos una porquería. Tiene que haber seriedad en la opinión, tiene que haber base, dice García sobre las críticas que, de nuevo, publicaba Patricia Perea como corresponsal del interior en El Expreso Imaginario. Adelantando un poco la historia, hay que tener en cuenta que el último encuentro entre Charlie y Perea, del que se tenga noticias, ocurrió otra vez en Córdoba, luego de la presentación del show de Cassandra Lange el miércoles 12 de abril de 1995 en la vieja usina, al que Patricia fue invitada. Un extraordinario concierto, nos dice Di Pietro, en base a versiones de Dylan, Beatles, Stones y otros con los músicos tocando detrás de un telón de hule semitransparente. Luego del recital, Charlie y Patricia se encontraron en el hotel donde se hospedaba la delegación porteña. Allí uno de los músicos le preguntó a Perea qué le había parecido el show y Patricia contestó: me fue a los 10 minutos porque no me banqué a Charlie haciendo covers. García, como a principios de los 80, contraatacó: seguí siendo la misma tonta de siempre y le pidió que se fuera. Patricia Perea, lamentablemente, murió el 18 de septiembre de 2016. Pero bueno, esto es un poco las, los conflictos que tuvo con Charlie y con Serú Girán. Bueno,
Hasta acá tenemos la segunda entrega de esta, si se quiere, de este resumen de Esta noche toca Charlie, el libro de Roque Di Pietro, centrándonos sobre todo en justamente cómo se va a ir volviendo cada vez más polémica la figura de Charlie, cómo las críticas también, ¿no?, fueron mellando su humor y justamente su relación con la prensa. En un próximo video, que veremos cuándo lo hacemos, trataremos de seguir un poco el hilo de esta conversación. Nos vemos en ese video.